Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad les vamos a presentar lo que es nuestro proyecto de fin de ciclo que se trata sobre los pagos. Nosotros somos el grupo número 4 y los participantes son Aliano Illesca Juan Gustavo, Carvajulca Soberón Jordi Fer, Hermosa Díaz Leonardo, Jara Libano Joel, Lucana Merino Hanna y Prías Alba Ruth. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como controversia tenemos, consideran que hubo falsas promesas de Alan García hacia la comunidad indígena y como tesis, sí consideramos que hubo falsas promesas de Alan García hacia la comunidad indígena. Ahora les presentaremos nuestros argumentos. Bueno, Alan García como candidato y el discurso que es donde se dirigía a las personas o a la población indígena en el 2006, que fue el año donde se realizaba la campaña electoral. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, con el argumento de definición. El enfoque de Alan García con su campaña electoral origina en dar apoyo e igualdad a la comunidad indígena, respetando sus ideales, que en este sentido iba a tener el apoyo o un voto de ellos. Sin embargo, las acciones fueron diferentes. En primer lugar, se tienen las campañas presidenciales, donde en su mayoría siempre tratan de dar buena cara o buena perspectiva de su forma de ser para conseguir más votos. En las campañas realizadas cuando se encontraba en Bagua, exponía que iba a respetar los ideales de los indígenas como apoyarlos en las diferencias o dificultades que se iban a presentar. Los problemas, tanto internos como externos, se mostraban mediante las lesiones o muertes o heridos de gravedad que se sufría en medio del caos, que también se ponía de forma, se exponía por medio de las redes sociales, los periódicos o los canales de televisión. En segundo lugar, la respuesta de los indígenas. Las revueltas por no ser respetados y engañados fue cerrar una vía de tránsito, parando absolutamente todo. A todo este conflicto hubo muchas víctimas, que hasta el día de hoy hay casos que aún siguen abiertos, como el del policía desaparecido. Para Wajún, Bagua es un hito en la defensa de nuestras tierras por respetar nuestro Duitmun, por así decirlo, a los cerros y a los ríos que conforman nuestra sagrada tierra. Entre otros casos que aún se encuentran en desarrollo son el de la estación 6 de Petroperú, donde los indígenas fueron como rehenes de una total cantidad de 39 personas a quienes fueron golpeados con lanzas, con palos, entre otros objetos más. 10 de ellos fueron asesinados, entre los que se encuentra el comandante de la PNP, Miguel Montenegro. Y eso es todo por mi parte. Gracias. El Estado autoriza la explotación de las tierras en Bagua, sin consultar a las comunidades indígenas, ignorando el convenio de 169 de la OIT. El Estado no implementó diálogos interculturales e incluir las expectativas, propuestas y conocimientos locales en la estrategia de desarrollo. Pese a ello, las comunidades locales indígenas Aguajún bloquearon parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry, más conocida como Curva del Diablo, en Bagua. A ello, hubo enfrentamientos, disparos de policías a quemarropa, desde los mismos helicópteros hacia los indígenas y hacia los policías. Se decomisaban armas de los policías capturados. También se rumoreaba el supuesto asesinato del líder Aguajún. Hubo secuestros de 38 policías y a ello un ingeniero de la estación 6 de Petróleo Perú, también impulsado por la falta de atención de las autoridades. Bajas en los policías y los pueblos indígenas. En la baja policiales fueron 23 y en los indígenas fueron 10. Hubo la iniciativa de los pueblos indígenas, propuesta de gestión de los territorios y bosques amazónicos.
Argumento causal. En el año 1993, la minera Afrodita solicitó concesiones en la cordillera del Cóndor, cordillera que es considerada zona sagrada para los indígenas de esa región y que en el año 1996 fue considerada como zona reservada para la conservación de la biodiversidad del Perú. Pero en el año 2001 se declaró incompatible la realización de actividades en dicha cordillera. Pero hasta el año 2005, en el gobierno de Alan García, de Alejandro Toledo, perdón, se tomaron dos acuerdos insólitos. El primer acuerdo era solicitar un nuevo informe sobre la conveniencia de la realización de actividades en dicha cordillera. Y el segundo acuerdo era que dicho informe debería ser favorable para la minera Afrodita. Eh, pero el proyecto se detuvo debido a las elecciones del año 2006, en la que se presentó un candidato que se oponía rotundamente a vender el país a manos extranjeras. Aquel candidato era Alan García, que con sus múltiples discursos que fue dando a la comunidad de Bagua sobre su posición de no permitir que la minera Afrodita pise tierras indígenas, ganó muchos votos y por ende ganó las elecciones. Y ya en su gobierno, en el año 2007, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permitió que la minera Afrodita pise tierra indígena. Y, y ahí empezaron los reclamos, las cartas de los nativos que rechazaron la exploración y explotación de hidrocarburos en la cordillera y en protesta por diversos decretos legislativos, en especial dos de ellos. El primer decreto decía que que la mitad de una comunidad nativa podía decidir si se podía vender o no la tierra comunal a terceros como a una empresa privada, y no como dictaba el convenio 169 de la OIT, que decía que toda comunidad tenía garantizada su autonomía y su derecho a la consulta en los asuntos que los afecten. Y el segundo decreto legislativo decía que podía haber una inversión extractiva solo si el Estado lo decide, sin consultar a los regidores o pobladores locales. Es por eso que podemos decir que el enojo de la comunidad nativa fueron ocasionados en primer lugar por la ineficiencia del Estado en recoger las necesidades de ese pueblo y encima en perjudicarlos, haciendo que la minera Afrodita se posicione en la cordillera como se ve en la imagen de la izquierda. Y en segundo lugar, no hubo responsabilidad política, ya que el presidente y sus ministros tuvieron que consultar a la comunidad nativa acerca de los múltiples decretos legislativos que los afectaban, y así ellos pudieron prever y evitar los múltiples enfrentamientos entre pobladores, indígenas y policías. En definitiva, las falsas promesas de Ala García causaron el enojo de la comunidad nativa. Profesora, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión les voy a hablar sobre el argumento de generalización a partir de ejemplos, siendo la idea principal la poca importancia del Estado hacia las comunidades indígenas. Debido a que el Estado les da poca importancia a los pueblos indígenas, estos quedan expuestos a vivir y experimentar distintos tipos de realidades que son muy desagradables. Bueno, para cualquiera lo sería en realidad. Un ejemplo de esto sería la discriminación. Esto puede ocurrir cuando por X motivo ellos se trasladan a la ciudad, sea por visita, o, bueno, temporal, o, o para vivir ahí, porque a veces ellos desean tener una vida más digna, ya que estando en los sitios más alejados no tienen tanto esas opciones, también por parte del descuido del Estado. Estando en la ciudad, ellos muchas veces se topan con la discriminación por parte de los ciudadanos y esto se puede ver reflejado de distintas formas, siendo tildados de ignorantes por mantener sus costumbres y sus creencias, o también cuando dicen que, bueno, no exactamente cuando dicen, sino cuando les tratan como si fueran inferiores por el hecho de ser indígenas. También cuando sufren de agresión sin motivo alguno, o también puede ser en otros casos agresión sexual. Y por último, también son explotados laboralmente, y no precisamente al ir a la ciudad, sino también en sus propias tierras puede llegar a pasar esto, ya que al ser indígenas los consideran como mano de obra barata. Muchos se aprovechan de los pocos conocimientos que ellos tienen en ciertos ámbitos y lo ven ya como una forma de aprovecharse ya.
Otro ejemplo de estas tristes realidades sería el hecho de que ellos tienen los derechos muy vulnerables. Esto lo podemos ver como, por ejemplo, si una persona poderosa se va a sus tierras y trata de explotar los recursos de estas mismas, o de apoderarse, o de adueñarse, perdón, los indígenas sufren de estar expuestos a ser asesinados en cualquier momento, a la expulsión a la expulsión de sus territorios. Y si ellos tratan de hacer algo para impedir que esto ocurra, son, sufren de distintos tipos de represalias. Ahora también, si ellos al final no pueden, no son tomados en cuenta cuando tratan de denunciar esto, terminan optando por irse de sus tierras. Otro motivo también por el cual digo que sus derechos son vulnerables es porque cuando ellos tratan de exponerlo, las, las autoridades lo que hacen es tratarlo como si no tuviera importancia, como si no fuera algo a lo que deberían de prestar atención, lo cual es muy lamentable ya que ellos se sienten desamparados por parte de las autoridades y del Estado, y debido a esto ellos toman medidas que pueden llegar a ser extremas, como en el caso del conflicto de Bagua del 2009, donde hubieron víctimas mortales tanto por parte de los policías como por parte de los indígenas, lo cual es debido a la violencia que hubo en aquel conflicto, que fue uno muy fuerte. Bueno, ahora les paso a mi compañero para que él continúe con la presentación. Muchas gracias. Compañeros, yo voy a seguir con la continuación del argumento de, con el argumento número 5, que en sí el hecho de utilizar a las poblaciones vulnerables, en este caso las poblaciones indígenas, para ganar un cargo público, ya sea un cargo municipal, alcaldía, en este caso presidencia de la República, con falsas promesas, populismo, genera un descontento contra la autoridad, lo que tiene consecuencias, si no muy bien a corto plazo, a largo plazo sí. Un claro ejemplo sería lo que pasó en el año 2009, en la selva, específicamente en la zona de Bagua, que surgió una insurrección debido a la operación de una empresa minera en la zona, sin el permiso de los pobladores, que tomaron la estación de Petroperú, que como consecuencia de ello, de este acto, dejó 33 muertos, entre ellos 23 manifestantes, no, 23 policías y 10 manifestantes, pero esto no solo acaba ahí, ya que deja una mala imagen o figura a nivel internacional, tanto en el ámbito político, social y económico, ya que recordemos bien, bueno, lo que al fin y al cabo esta situación dejó otra consecuencia es que logró sensibilizar y dar a conciencia a la capital, recordando que el Perú es un país multicultural, con demasiadas tradiciones, flora, fauna, y también hizo recordar que el Perú no es solo Lima. Y otro caso, por ejemplo, de abandono de las autoridades a las regiones sería en la región de Puno, ya que recordando esta región, bueno, con lo mismo, con falsas promesas, autoridades y propuestas populistas, al fin y al cabo, y de verdad, dejan abandonar la región. Se menciona que esta región es una de las regiones con mayor caso de anemia en todo el país, debido a las bajas temperaturas en su invierno, que pueden llegar hasta 21 grados bajo cero. Y esto no se le queda ahí, ya que debido a estas condiciones también esta región es de extrema pobreza. Y es lo que afecta también a que la gente se muera de hipotermia, especialmente los adultos mayores y los niños, los recién nacidos, que son las principales víctimas. Y las personas que sobreviven para tratar de salir adelante abandonan la región en la cual mayormente trabajan bueno, ni siquiera trabajan, se explotan laboralmente, mayormente en el ámbito de minería y tal ilegal. Y ahora, en el hecho del cierre, lo que todos consideramos es que hubo falsas promesas en la campaña del 2006 de Alan García hacia todas las comunidades indígenas.
Y al final, la verdad es que también todos consideramos que que todos los candidatos en esa campaña electoral hacia las comunidades indígenas conlleva ciertos conflictos que afectan a la propia población, ya que hablan y hablan, pero la verdad no cumplen. Obviamente esas comunidades se sienten abandonadas por sus autoridades, lo cual lo conlleva a varias veces a actuar de manera hostil, incluso violenta, para poder defender sus territorios y costumbres y ellos mismos. Y lo que todos creemos al final es que es necesario e importante la integración de parte del Estado hacia las comunidades indígenas. El Estado no debe actuar con indiferencia, debe priorizar varios puntos para que haya una convivencia entre comunidades indígenas y la población. No olvidemos que también todos somos iguales frente a la ley, nadie se escapa. Muchas gracias. Buenas, buenas.